Queridos hermanos todos, celebramos, igual que también hacíamos en el día de ayer, dentro del quinario, este domingo 24 del tiempo ordinario, en el que se proclaman las parábolas de la misericordia, en este contexto del Jubileo de la Misericordia. Permitidme comenzar retomando lo que era un poco la conclusión con la que ayer escuchábamos la parábola del hijo pródigo. No eran tan distintos como parecían el hijo mayor y el hijo menor de la parábola, no eran tan distintos. En el fondo, aunque aparentemente los pecados de uno eran muy distintos a los pecados de otro, quizás hay que distinguir entre pecados y pecado. Porque es cierto, los pecados pueden ser muy distintos, pero el pecado en singular, en el fondo, es no responder al amor del Padre. El pecado es ser ingrato ante el amor que Dios nos tiene. El amor no es amado. Y eso es el pecado, del cual luego se derivan muchos pecados. La falta de gratitud, la falta de sensibilidad para percibir cómo Dios nos quiere es el origen de todos nuestros sufrimientos y de todos nuestros pecados. En realidad, pecamos cuando dejamos de estar en presencia de Dios y cuando dejamos de disfrutar de su presencia. Eso era notorio y sensible tanto para el hijo pequeño como para el hijo mayor de la parábola. Y si los hijos fallaron, el menor y el mayor, ¿cómo debía de haber sido el hijo de ese padre? ¿Cuál fue el hijo ideal de aquel padre de la parábola? El que no fue, pero el que debiera de haber sido. Pues permitidme una clave cristológica para entender la parábola del hijo pródigo. El hijo auténtico de ese padre es Jesucristo. El verdadero hijo del padre del hijo pródigo es Jesucristo. Sí, Jesucristo es el hermano mayor que, viendo que su hermano pequeño ha marchado de casa, Jesucristo es el hermano mayor que, viendo cómo su padre sufre, él es consciente de que hasta qué punto la ofensa que ha hecho su hermano pequeño hiere lo más hondo del corazón de su padre. Jesucristo es aquel que le dice a su padre: Papá, Abba, envíame en busca de mi hijo, de tu hijo pequeño, de mi hermano pequeño. Envíame. Yo iré en su busca. Y no cesaré en mi busca hasta haberlo encontrado, hasta haberle convencido para retornarlo. Volveré con él, volveré de la mano. Papá, envíame. Ese es el hermano mayor de la parábola, el que debiera de haber sido y el que finalmente es Jesucristo, el que encarna el Hijo fiel, el Hijo del Padre, que conoce la hondura de la ofensa que el pecado ha hecho en el corazón del Padre y quiere ser redentor de esa ofensa. Quiere ser reparador del dolor del Padre. Sí, esta es la lectura cristológica de esta parábola del hijo pródigo. El padre no se queda esperando a ver cuándo vuelve el hijo pródigo que ha marchado, sino que envía a su hijo. Lo envía en la encarnación y en la pasión. Cada vez que veamos al Cristo crucificado, podemos ver a ese hermano mayor de la parábola que le pidió al Padre ser enviado y el Padre le envió en nuestra búsqueda, en nuestro rescate. Sí, Jesucristo ha sido enviado por el Padre para rescatarnos, para hacernos retornar al corazón del Padre. ¿De qué manera tiene lugar este rescate? ¿Cuál es el estilo de Jesús para llevar a cabo esa obra de redención que el Padre le encomienda? Ve, hijo, y trae a tu hermano pequeño. Esa parábola que el Evangelio nos describe a Jesús como pastor del rebaño, posiblemente es bien significativa. Jesús es pastor y nosotros somos las ovejas del rebaño, pero
curiosamente me gusta subrayar a nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, curiosamente, Jesús, siendo pastor, quiso también al mismo tiempo ser cordero. Y he aquí un estilo de llevar a cabo la redención. El pastor no quiso llevar adelante la salvación de las ovejas desde su condición superior, sino que se hizo cordero para salvar a las ovejas. Y es más, nos pidió a las ovejas que participásemos de su pastoreo. Admirable intercambio. El pastor se hace cordero para llevar adelante la salvación. A las ovejas nos pide que seamos pastores. Este estilo de la redención de Jesús es el estilo también que tenemos que tener en la Iglesia todos aquellos que estamos llamados a ser corredentores, a colaborar en la redención de Jesucristo. Eso somos todos los cristianos. Somos redimidos y corredentores con Jesucristo. ¿Cuáles son las características de ese estilo de Jesús de salvar al mundo, que tiene que ser el nuestro? Porque Jesús nos dice: ayúdame a buscar a tu hermano pequeño. Papa Francisco nos dice que tenemos que ser pastores con olor a oveja. Una expresión bien gráfica. ¿En qué sentido tenemos que tener ese ser pastor y ser oveja en el mismo sentido, al mismo tiempo? En primer lugar, en un sentido muy obvio, no se puede ser pastor sin ser oveja. Es decir, la mayor aportación que podemos hacer al pastoreo que Dios nos encomienda, a mí como obispo, a otros como sacerdotes, a ti como padre de familia, a ti como miembro de tu cuadrilla en la que también tienes que pastorear a tus amigos que se alejan de la Iglesia. Todos somos pastores, cada uno allí donde Dios nos ha plantado. La mejor manera, la única manera que tenemos de poder llevar adelante ese pastoreo es siendo conscientes de que al mismo tiempo necesitamos, sobre todo, ser conscientes de que somos oveja que necesita pastor, que nosotros necesitamos pastor. No somos profesionales de lo religioso. Cuando hacemos apostolado no tenemos que mirar a los que se nos han encomendado como que están en otra división distinta a nosotros. La mayor aportación que podemos hacer a un verdadero pastoreo es nuestra conversión. La mayor aportación que puede hacer un pastor ante sus fieles es, como ha hecho el Papa Francisco, ponerse él el primero a confesarse ante los ojos del mundo. La mayor aportación que puede hacer un padre de familia para educar bien a sus hijos es decirles en la mesa: papá se ha equivocado y os pide perdón y mañana se va a ir a confesar. Esa será la mayor de las lecciones que pueda dar nunca. No se puede ser pastor sin ser oveja y sin mostrar ante el mundo que tenemos conciencia de que estamos en permanente estado de conversión. No miramos a nadie como si lo que yo le digo a los demás no fuese para mí el primero. Más todavía, ese ser pastor con esta característica de oler a oveja, de estar bien próximo a la oveja, tiene un matiz que debemos de tener en cuenta. Decía San Juan Bosco, el apóstol de los jóvenes, que si queremos que Jesucristo, que nuestros jóvenes, los jóvenes amen lo que nosotros amamos, que amen a Jesucristo, tenemos también nosotros que ser capaces de amar lo que los jóvenes aman. Es decir, que para poder ser pastor hay que rozar mucho con las ovejas y hay que entrar en su corazón, entrar en su vida y hacer una inmersión en su mundo. Y
y compartir sus sufrimientos, compartir sus preocupaciones, compartir su vida, preocuparnos de ellos antes de dirigirles la palabra de Dios, porque difícilmente se puede transmitir un mensaje con alguien con el que no se ha empatizado, con alguien con el que no se siente querido por nosotros. La primera condición para poder recibir el Evangelio es sentirse amado, sentirse querido. Y ese fue en gran medida el método de San Juan Bosco en la evangelización. Los jóvenes a los que él se dirigía se sentían queridos por él, profundamente queridos. No se puede hacer apología sin empatía. Es perder el tiempo, es jugar a los razonamientos, a intentar convencer a quien no quiere ser convencido. Por lo tanto, creo que el verdadero pastor es el que roza con las ovejas, es el que entra en su corazón, y para que podamos ser verdaderos apóstoles de Jesucristo tenemos que pedir esta gracia de preocuparnos de los demás, de quererles entrañablemente. Y a quien queremos entrañablemente, obviamente, le deseamos lo mejor y terminaremos anunciándole explícitamente la palabra del Evangelio, como no puede ser de otra manera. ¿Qué significa, pues, ser pastor? ¿Qué significa esa imagen? ¿Cuál es el estilo redentor de Jesucristo por el que lleva adelante esa búsqueda de su hermano pequeño salido de la casa del Padre? Es aquel que está dispuesto a asumir riesgos, porque el pastor asume riesgos. Está dispuesto a asumir el sacrificio, a entregar su vida en rescate, sabiendo que las almas tienen un valor infinito. No podremos hacer en esta vida, fijaros bien, no podemos hacer nada más valioso, nada más importante que ayudar a un hermano nuestro a acercarse a Dios, ser instrumentos de Dios para la conversión de algún alma. No hay nada más importante que eso en esta vida. Voy a confesar que yo muchas veces, desde jovencito, he solido repetir una oración en mi interior diciéndole al Señor: Señor, que por mi culpa nadie se aleje de ti, que yo no sea motivo de escándalo para que alguien se aleje de ti. Y ojalá, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, pueda ser instrumento para que algunos se acerquen a ti. La mayor obra que podemos hacer es ser instrumento de Cristo, participar de su pastoreo. Es un misterio que las ovejas se nos pida participar del pastoreo de Jesucristo. Las almas son un tesoro, pero eso supone orar intensamente por ellas, sacrificarnos, ofrecer nuestra vida por la salvación de las almas. Hacer una ofrenda de todo por la salvación de las almas. Tener ese instinto del celo apostólico. El celo apostólico, hermanos. A veces en esta vida nos ocurre que, paradójicamente, cuando entre nosotros tenemos en la vida interna de la Iglesia, pues bien sea pues en la vida de las parroquias, entre los catequistas, entre los monitores, entre los cofrades, en todas las dimensiones de la vida de la Iglesia, cuando entre nosotros tenemos muchos celos, tenemos poco celo pastoral. Estamos muy preocupados unos de otros, a muchos celos, poco celo. Y sin embargo, cuando nuestro celo pastoral crece, cuando lo que nos importa son la salvación de las almas, desaparecen los celos y las tonterías. Porque tenemos el corazón bien orientado y lo que nos importa es ser instrumento de Dios para ganar almas. Por tanto, queridos hermanos, ¿cuál es el test? Un test que sirviese para saber si estamos bien orientados, para ver si nos parecemos un poco a ese Jesucristo, el hermano ideal de la parábola del hijo pródigo, el que debiera de haber sido el hermano mayor que no fue. ¿Cómo sabemos si participamos de los sentimientos del corazón de Cristo? Permitidme, seguro que hay muchos indicios,
y muchos indicativos, pero hay uno que me parece que es importante, que es: ¿cuáles son mis alegrías y cuáles son mis sufrimientos? Una manera de examinar nuestro corazón que fue especialmente San Juan de la Cruz el que la formuló. ¿Cuáles son tus alegrías y cuáles son tus sufrimientos? El verdadero hijo, el hijo de ese Padre bondadoso, misericordioso, que es imagen de Dios Padre, el verdadero hijo goza con aquello que le hace gozar el corazón de Dios y sufre con las cosas que le hacen sufrir a Dios. Lo peor que nos puede ocurrir en esta vida es sufrir por cosas intrascendentes que a Dios no le importan mucho, o alegrarnos por cosas banales, cuando no frívolas, en el fondo no van a ningún lado. Ojalá yo me alegre con todo aquello que da gloria a Dios, que mi alegría sea participada de la gloria de Dios, de las almas que retornan, de tantas cosas buenas que veo a mi alrededor. Cuando veo ejemplos de santidad, eso me dé alegría, que me dé alegría ver cómo también el bien está presente y el reino de Dios se extiende, que yo participe de esa alegría, que eso me haga gozar, y mis alegrías sean las alegrías del corazón de Dios, y que no me lleve disgustos por lo que no merece la pena, que mis disgustos no sean de amor propio herido, porque me ha salido mal los planes que tenía, porque las cosas se me han torcido, porque alguien me ha ofendido, porque otro no sé qué. Eso no me quite ni la alegría ni la paz, que lo único que me puede quitar la alegría, lo único que me debe de disgustar, pues en el fondo es el pecado, que es que Dios no sea amado y que Dios no sea querido. Ese es un buen test para medir si estamos en ese corazón de Cristo, capaz de ejercer esa función a la que Dios nos llama, de ir a buscar a tu hermano pequeño. ¿Dónde está tu hermano pequeño? Ve a buscarle. Vamos a hacer ese ofrecimiento en esta Eucaristía de este domingo, en el que la Iglesia proclama las parábolas de la misericordia, al mismo tiempo que nos ofrecemos a Dios para ir en búsqueda de nuestro hermano pequeño. Él nos dice: ve, yo te envío, pero tú también siéntete necesitado de rescate al mismo tiempo que vas a buscar y ser instrumento de esta salvación.